Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Les habla Jairo, aunque últimamente me llaman Jai, gracias a mi hermano. Pero bueno, espero que estén bien en donde sea que se encuentren, en donde sea que estén escuchando esto. Espero que estén tomando agua y hayan comido. Y si no han comido aún, por favor agarren algo para comer. Es necesario y muy importante. Muy bien, en este episodio, ya como dice el título, vamos a estar hablando de algo muy interesante y es con respecto a escritores en la era del streaming. Y además nos acompaña una persona totalmente increíble que, por más que parezca que somos mejores amigos, nos conocemos horas, en verdad, y ni siquiera nos hemos visto en persona aún. Entonces, demos la bienvenida a Vania del libro Adictos P. Vania, ¿cómo estás? Hola. Hola Jairo, gracias por invitarme a tu podcast. Me siento un poco aquí nerviosa, pero feliz de esta oportunidad, de estas nuevas plataformas que están surgiendo, que justamente por ahí va a ir el Qué tema. genial. No, gracias a ti más bien por venir y por la paciencia, sobre todo para los que nos están escuchando, hagas una idea de que hemos pasado los últimos, no sé, 20 minutos jugando a los streams y todo el tema, en fin, todo es un drama, pero ya conseguimos grabar esto. Por cierto, si nos están escuchando esto en Spotify o Apple Podcast, este video, bueno, o este podcast está transmitido también en YouTube. Pueden ir al canal y básicamente vernos nuestras caritas. Y pues si estás en YouTube, para que sepas que estamos en Spotify y Apple Podcast, para que nos escuches en el bus o en donde sea que estés. Y pues bueno, como ya les habíamos comentado, vamos a estar acá con Vania hablando justamente de un tema muy importante, la verdad. Otra vez, Vania, gracias por venir aquí y pues comencemos. Cuéntanos un poquito acerca de ti, qué es lo que haces y también tus redes sociales para que las personas que nos escuchen te empiecen a estoquear. Me encanta. A ver, soy periodista, nunca ejercí el periodismo, me dediqué al marketing digital. ¿Ya? Trabajé en agencias Oh, wow. y de ahí un amigo que trabaja ahorita en la Casa de la Literatura me Ujú. dijo, oye, ¿no te gustaría sacar una cuenta de Instagram, de YouTube? En realidad se llama BookTube, Bookstagram. Y yo Claro. dije, o sea, me gusta leer, ¿no? Pero no sé, no sigo a nadie. Y me dijo, bueno, ¿qué tal si lo hacemos los tres juntos con mi flaco incluso? Al ¿Ya? final me metí en benchmark de la vida, como si fuera trabajo de agencia, como si fuera Tus postular pros y tus a una contras, tu marca. foda, entendiendo qué ibas a Total, hacer. Excelente. exacto. Pilares de Ujú. contenido y bueno, y cómo iba Perú en tema de difusión de la lectura. Claro. Y al final mi novio y mi amigo, el que tuvo la idea, me cancelaron. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? El trabajo es muy complicado. Y yo Wow. me quedé con mi benchmark, con todo mi trabajo, con el Claro. nombre, ¿no? Porque el nombre lo escogí yo. Qué Y genial. dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y un amigo que es diseñador, un partner, me Ujú. dijo, mándate sola. O sea, así la haces. Ha sido todo Ya. un viaje muy largo porque yo empecé con YouTube. Realmente es una plataforma que no me gusta Ah, ok. y le tenía pánico a la Ujú. cámara. He cambiado mucho, he crecido. Y bueno, al comienzo como que me pasó, creo que como a todos, de que ves todas estas fotos aesthetics, Ujú. ves todo este tipo de contenido muy de blog, lecturas perfectas. Y Claro. yo traté de seguir ese patrón, pero en verdad fracasé porque no iba ahí. Yo soy más alocada, soy más distraída, te hablo de un tema, te hablo del otro, y finalmente creo que eso fue lo que formó la personalidad de Libradictos. Lo Ujú. jalé más hacia Vania, hacia mí, y Claro. ahora hablo de todo, o sea, hablamos de libros, de los libros que estoy leyendo, que me apasionan, con los que me obsesiono. Hace poco tuvimos una obsesión con El Castillo Ambulante. Luego he pasado a hablar de Haikyuu, de animes, cosa que yo no quería porque dije me meto al mundo de los otakus y ya no vuelvo. Uy, y ese terreno está liderado por Jesús Nergeeks, entonces es un poquito terrible meterse acá si estás en Lima, ¿eh? Exacto, totalmente, Claro. totalmente con el amigo de Jesus. Pero así Ujú. va más por ahí, hablo de todo un poco, Qué de genial. noticias, ¿no? He hablado sobre la huelga, he Ujú. hablado sobre tema de ChatGPT, todo lo que en verdad está en coyuntura y que mueve un poco las agujas en cuanto a la literatura o la Claro. cultura, ahí lo voy manejando Perfecto. para traducirlo más que todo a la gente, ¿no? Ujú. Sí, y tiene mucho sentido en realidad. Hace poco, bueno, hace unas horas estaba viendo TikTok y vi justamente tu video sobre Hayao Miyazaki y la nueva película que está sacando.
Y me sorprendió bastante. Yo no tenía idea, por ejemplo, de que no están manejando nada de marketing para esta película. Y es Exacto. increíble. Pero tampoco es que lo necesiten, pero aún Obvio. así es interesante ver cómo es que se manejan. Pero está Claro, sí, muy interesante. incluso hace poco hubo todo un drama con lo de Spider-Man, Ah, que sí, estaban moviendo, o sea, la campaña de marketing era, vamos a poner a todos los influencers de moda a sí. doblar las voces de Spider-Man, que es como que creo que ha sido una campaña muy intensa. O sea, para mi gusto, creo que ha sido Sí, como que disparo a todo, ¿me sí, entiendes? ha estado bastante intensa. Y he tenido suerte, aún no la he visto, en verdad. O Yo sea, esta es tampoco. la segunda semana de ya estreno. Mañana se cumple una semana del estreno. No la he visto todavía, pero he tenido suerte de no spoilarme. Y espero que siga Yo estoy así evitando entrar. hasta que la vea. Sí, te juro, está bien loco. Sí, exacto. Y bueno, y hay un Hayao Miyazaki que dice, ¿para qué voy a hacer algo si no lo necesito? Entonces, Exacto, eso es lo exacto. chévere. Eso es Claro, lo y que me con parece. respecto al problema que hubo, o bueno, el drama que hubo con los doblajes para Spider-Man, lo vamos a hablar más adelante. Pero justamente habías mencionado algo con respecto a la huelga, y nos referíamos a la huelga de guionistas de Estados Unidos, porque no son guionistas del mundo, simplemente Estados Unidos. Que porque es relevante y porque en todo caso la prensa le echa mucho foco es porque claramente es Hollywood. Entonces, hablemos un poco con respecto a esto. Es la primera huelga que sucede después de 15 años, si no me equivoco. La última fue... Yo me acuerdo muy bien que era para James Bond Quantum of Solace, la segunda película con Daniel Craig. Lo sé porque yo soy fan de James Bond. De hecho, sigo mucho la carrera de Daniel Craig a raíz de eso. Entonces sí esperaba bastante Quantum of Solace porque Casino Royale es una de mis películas favoritas. Entonces, había todo este detalle, que hubo este tema de la huelga, que si no me equivoco duró cerca de 100 días, más o menos. Sí, Ahora, esta es la primera huelga de guionistas en la era del streaming. ¿Qué nos puedes contar sobre esta huelga que está sucediendo y que ya, a ver, tiene poco más de un mes ya? Y se estima que va a durar mucho más que la última vez, o sea, mucho más que 3 meses. Esto va a ser un drama. totalmente. Sí, Eh, para complementar la información ujú, de la primera huelga que hubo en el 2007, ya. tuvo una pérdida de $2.000 millones. Ah, nada más, Eso sí, ya, nada más. nada más, ok, Y qué intenso. obviamente se retrasó un montón, pues, ¿no? Toda Sí. la industria, tanto del cine, las series, incluso programas de televisión. Ujú. Y, ¿qué pasa ahora? Que lo último que leí antes de entrar al podcast es que se están uniendo los actores. Sí, 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 sí he visto eso. Ujú. Sí. Entonces, esto ya no es un tema de que, bueno, lo arreglo con una inteligencia artificial, ¿no? Ya se está Claro. como que poniendo un poco más dramático, porque ¿qué pasa? A ver, justo mencionabas el tema de la era del streaming. Ujú. Las plataformas de streaming han cambiado las reglas del juego. Sí, Mm, ah, tengo como que sentimientos encontrados porque podría decir para mal para los guionistas de Estados Unidos, sí. pero para bien abriendo la programación, las series, toda la producción cinematográfica de otros países. Claro, o sea, Entonces, por el lado bueno, ha permitido que ya de por sí, un ejemplo, ¿no? Corea llegue a nosotros. O sea, exacto, no tendríamos un éxito como el juego del calamar, por ejemplo, si no fuese por Netflix, ¿me entiendes? Pero claro, lo negativo de esto es, y justo leía un artículo sobre eso, que mencionaban que actualmente todo el tema de stream, e inclusive las IAs, que ya vamos a hablar de eso más adelante, se está enfocando desde el punto de vista corporativo, o sea, son las empresas las que nos están manejando, no se está manejando desde el punto de vista comunitario, que eso es un problema muy grande sí, para mucha gente, sobre todo empresas. totalmente. Sí. Totalmente, porque, a ver, ¿qué están pidiendo ahorita los guionistas? Ujú. Están pidiendo compensaciones económicas, un mejor seguro de vida, Claro. que se mejoren todo, todo lo que es el trabajo para que ellos se sientan bien al momento de hacer su chamba. Ujú. Pero Así es. aparte de eso, también está el tema de los residuales. Claro. ¿Qué pasa? Antes ellos recibían tanto por si la película o la serie se emitía en la tele o tal vez a través de DVDs o VHS, ellos Ujú. ganaban un pequeño porcentaje. Sí, Pero ahora con las plataformas de streaming, ellos no quieren transparentarse con la cantidad de personas que ven claro. la serie, película o lo que sea que esté transmitiendo.
Entonces ahí como que hay un vacío de, ok, voy a ganar por la cantidad de personas que ven, por cada Sí, cierta cantidad, porque hay guionistas que han sacado literalmente su boleta con el pago de menos de $1 o de $5 por esos, o sea, es claro. nada, ¿me entiendes? Y sobre Y todo porque en algún momento, perdón que te interrumpa, sobre todo porque anteriormente, antes de la época del stream, estaba el tema de los DVDs. Y como mencionaban, creo, actores contaban un poco esto, ¿no? Si no me equivoco, fue Matt Damon, lo comentó en una entrevista que sucedía que el actor ganaba en el estreno, inclusive si era un actor ya renombrado, se metía como productor. Y al hacer eso, tu residual venía de la venta de DVDs, porque se trataba como un estreno más. Entonces, era un tema bastante grande. Era un income que básicamente te pagaban el doble, siempre. Pero con el tema del streaming, nunca hubo este tema de, se está estrenando otra vez, porque de pronto queda, digamos, libre el contenido, para que lo vea para toda persona que está pagando por esto. Entonces, a raíz de esto, yo imagino Exacto. que el primer problema que empezamos a ver fue, y me puedo estar equivocando, pero para mí el primer problema con todo esto fue cuando Scarlett Johansson demandó a Disney por todo el tema de justamente el estreno de su película durante la pandemia, que nunca salió para cines, o si salió a cines no me acuerdo, pero no, ella decía, no me pagaron para streams, me pagaron para un estreno mundial en cines, pero esto es muy diferente. Yo creo que ella fue la primera que lanzó esa piedrita a ese lago en donde de pronto se multiplicaron las ondas y todo lo que vemos ahora eso. Sí, totalmente. Eso es uno. Ujú. Creo que lo segundo también ha sido con lo de las inteligencias artificiales, porque Claro. ahí, dentro de las cosas que están estipulando los guionistas, lo que están pidiendo es que haya límites con estas inteligencias artificiales. Así es. Y la pandemia, porque, a ver, se da la pandemia, se queja Scarlett, vienen las inteligencias artificiales. ¿Qué pasa durante la pandemia? La gente estaba encerrada en su casa. Ujú. ¿Qué hacíamos? TikTok. Pagábamos diferentes plataformas de Paraba en streaming TikTok. para mantenernos enganchados. Exacto, Claro. TikTok. Y entonces los guionistas trabajaban 24/7, Ujú. pero se los contrataba para, a ver, temporadas cortas, Sí. para series cortas, o incluso ni siquiera se grababa y solo se les decía, mira, ¿sabes qué? Hazme 6 guiones como para 6 capítulos y ya nosotros de ahí lo producimos. Y Ujú. estas personas trabajaban por una semana, 2 semanas, a lo mucho 3 meses, y luego se quedaban sin trabajo. Entonces es como que justo leía esto, ¿no? Que lo que están haciendo es limitar el crecimiento profesional de guionistas juniors que nunca se van a convertir en un Sí. showrunner o en un ejecutivo. Claro. Entonces, también le estás cortando las alas a estas personas. Sí, es bastante grande. Por ejemplo, yo no tenía idea de que un showrunner era básicamente un escritor. Te soy bien honesto. Yo en mi mente siempre pensé que era un productor y ya estaba, pero da la casualidad de que no, son los que como que los escritores más seniors dentro de esta Claro. producción. Entonces es bastante interesante eso. Y eso nos trae, por ejemplo, a que Neil Gaiman, George R. Martin, están en la huelga. Hay fotos de ellos dos en Santa Fe, creo que están los dos, y están como que chill y todo el tema, y es como que sí, tiene mucho sentido. Porque claro, ambos están de productores en sus películas, en sus series, perdón. Entonces, y justamente mencionabas, ¿no? De pronto tienes autores de esa talla que se están metiendo en todo esto. Y de pronto tienes actores, que si no me equivoco es el SAG, el Screen Actors Guild, que se está metiendo a todo esto para apoyar a los guionistas. Entonces, se está haciendo mucho más grande. Pero ahora, para entender un poco más, esta huelga que se estima va a durar bastante, tipo más de 3 meses, y recién vamos un mes. ¿Cómo va a afectar a las producciones de series y películas? Por ejemplo, los late night shows fueron los primeros en cerrar al día siguiente de que se anunció esto. ¿Qué series, películas o cómo se pueden ver afectadas con todo esto? A ver, según lo que yo leí, Ujú. hay un montón de temporadas que se están quedando sin estrenarse, ¿no? Stranger Things, The ¿Verdad? Doctor, Stranger Things era una de esas, ¿no? Y justo para acabar. y justo para acabar. Claro. Pero también tenemos estos, yo no sé, yo le diría suicidios por desesperación de serie, que ¿Ya? lo vi, creo que lo comentó Javier Ibarreche,
que House of the Dragon no va a esperar a tener un showrunner o unos guionistas o que se acabe la huelga, sino como ya tienen los guiones, van a tratar de hacerlos ellos mismos. Entonces yo siento que se Mm, va a repetir lo de la séptima y octava temporada de Juego de Tronos. sí, pero, Porque hay algo wow, que hay que sí, entender, sí, sí, sí. que el trabajo de los guionistas Ujú, no acaba en terminar el guión, sino que ellos, mientras se va produciendo la serie o la película, ellos claro, van ajustando el guión. Si hay algún cambio sí. pequeñito de diálogo, algo que genere un mejor impacto frente a cámaras, ellos lo van a ajustar. Entonces siento que no se tomó en consideración lo tan importante que son al momento de producir una serie o una película, ¿no? Incluso hasta en los programas. Me parece que Jimmy Fallon también salió a decir que estaba con los guionistas porque sin ellos su programa no sería nada. Sí, claro. De hecho, Jimmy Fallon, Seth Meyers, no sé, dos, tres más que tienen el mismo programa, todos, en verdad. Todos hablaban de eso. O sea, ellos, los chistes, los gags que dan son por guionistas. Saturday Night Live igual. Entonces, no sabía eso de House of the Dragon. Me parece malísimo, pero eso también me hace entender entonces de que George Martin no tiene tanto poder ahí. Está nada más como productor y ya está. Pero Sí, por yo, favor. sí, o sea, igual yo creo que todo esto, o sea, lo ideal sería que decir que la gente se dé cuenta que las compañías que siguen a pesar de la huelga con las producciones son las que peor deberían verse. Sí, Pero sé que va a haber gente feliz con que van a tener House of the Dragon, no sé, el otro año, a pesar de. a pesar Pero de... sí, es bastante, bastante complicado todo ese detalle. Ojalá se resuelva pronto, honestamente. No, no, honestamente, yo me puse a ver justamente los que los guionistas estaban demandando y tiene todo el sentido del mundo. Y sé que el tema de seguro social, sé que todo el tema de residuales se puede arreglar, pero el tema del stream y cómo vamos a tratar ahora el stream, yo no veo cómo se puede solucionar. O sea, tampoco es que esté ahí en la habitación en donde todo sucede, las reuniones, pero está intenso. Está bastante intenso. Sí, está Y, bastante intenso, y está bien justamente feo. ahora que hablábamos de parte de las IAs, de que algunas compañías estaban amenazando con usar IAs para escribir los guiones y todo lo demás, y eso nos lleva justamente a este tema, de que actualmente es un tema coyuntural que empezó el año pasado y ahorita se ha disparado bastante con la huelga. Em, Podemos hablar aquí con respecto a las IAs y el miedo que hay por mucha gente, que es básicamente la pregunta de si los escritores van a ser reemplazados por las inteligencias artificiales. ¿Qué, qué es lo que sabemos de momento? ¿Nos puedes contar un poco lo que te has enterado, cómo lo ves tú este detalle? Claro, yo siento que pasa lo mismo que con las plataformas de streaming. Estamos avanzando tecnológicamente Ujú, tan rápido que no hay regulaciones que permitan estos vacíos, ¿no? Que no claro, interfieran con el trabajo humano finalmente. sí, Y primero hay que entender cómo funcionan las inteligencias artificiales, ¿no? A ver, son programas, ¿no? Que tú haces un pedido específico y lo que hace es registrarse toda la web, diferentes webs, diferentes fuentes de información y te brinda lo que tú hayas pedido, una claro. novela, un documento, un artículo, etcétera. Pero para esto implica que está interfiriendo también con propiedad intelectual. Esto es uno. Ujú, Dos, que si por ejemplo estás haciendo un artículo científico, ¿de dónde salen tus fuentes de información? claro. ¿No? Ujú, ¿Cómo finalmente las comparas y te, valga la redundancia, te aseguras si es una fuente fidedigna? Esto aumenta las fake news. ¿Cuántas fotos del Papa con su casaca roja tomando helado tuvimos? O sea, pues yo por un momento también dije, es un oye, tema está que bueno, o sea, qué se mueve genial. Yo pensé por un momento que el Vaticano había decidido ponerse a la moda. Dije, ahora sí conquistan feligreses. Ahora sí la hacen. Pero luego fue fake. Yo caí, yo caí. Exacto. Sí, Claro, y entonces ahí se puede ver el peligro porque la gente de por sí, a ver, en pandemia, ¿cuánta fake news tuvimos sobre qué medicamentos debíamos tomar durante el COVID? sí, sí, bastante Eh, intenso. eh, así sucesivamente, ¿no? Con
o sea, ya entramos como que a un terreno en el que nosotros ya no vamos a saber delimitar qué es fake y qué es no fake. Porque, por ejemplo, justo estábamos comentando lo que dijo la amiga de Chismecito Literario, este problema de que apareció un libro que tenía la misma información que un autor había hecho Sí. y cuando va a preguntar a Amazon, oye, ¿de dónde sacaron esta información o de dónde es este libro? Ujú. Finalmente se había hecho por una inteligencia artificial y se estaba vendiendo $1. Entonces, esta es Claro. apropiación de... Lo había hecho una empresa en algún lugar. No quiero decir el país sí, porque va a sonar muy mal. Pero una empresa en algún, no me acuerdo muy bien el país, ¿ya? Y claro, lo que hay que entender también, para los que nos están escuchando, es de que de momento las IAs están funcionando a través de personas. Entonces, si bien es cierto, tú puedes utilizar esa inteligencia artificial para tu beneficio en diversas cosas, como por ejemplo si quieres aprender códigos, ahorita es el mejor momento para hacerlo. Porque las inteligencias artificiales como ChatGPT, por ejemplo, te está indicando qué falla en tu código, no sé, si estás aprendiendo Python, por ejemplo, te enseñan esas cosas muy puntuales. Pero de pronto ya tenemos temas de gente empezando a ver el tema de la escritura, de libros exactamente, no necesariamente ficción, ya, pero la escritura de libros en general, como algo mucho más fácil porque dependen bastante de las IAs. Entonces un ejemplo claro es de que ahorita se está repitiendo muchísimo de que hay bastantes personas que, claro, utilizan, por ejemplo, ChatGPT, que es textos, para pedirle a la IA. Quiero que me des como que ejemplos de escritura para niños de inicial, pequeños libros. Ok, te da ideas. Como que Mimi ama a mamá, una vaina así. ¿Me entiendes? Entonces, los libros de inicial necesitan ilustraciones. Tú vas a otra IA, en este caso puede ser por ejemplo Midjourney, y le dices, ok, necesito una gráfica de una mamá amando a su hija y todo el tema, y te lo dibuja, eso quiero que sea para colorizar. Entonces, de pronto armas esto, y claro, en Amazon tú puedes armar un ebook y lo puedes subir y lo puedes estar vendiendo. Y si tú cuentas con el algoritmo o con la IA que te permite tener un algoritmo mucho más sofisticado para que llegues a más personas, pues lo vendes al toque. Y sobre todo si lo pones a $1, por ejemplo. Y ese tipo de cosas son las que están pasando para sumar un poco a lo que mencionabas, ¿no? Este chisme que contó Chismecitos Literarios, este, era justamente eso, de que ¿qué es lo que está pasando ahora? Mucha gente de pronto está empezando a considerar la escritura de libros como algo mucho más sencillo. Um, no sé, quizás para Brandon Sanderson sea sencillo. Ya, me parece pero Pinky. sí, claro, pero estoy casi seguro que él no usa una IA. Yo creo que él es una IA. Él Él es. es, claro. Entonces, justamente este detalle de cosas son las que de pronto hace que mucha gente piense, ok, creo que ya no voy a escribir, porque alguien más lo va a hacer, o de pronto ya se está haciendo fácil y todo el mundo lo va a empezar a hacer, y todo el mundo va a empezar se va a meter a esto, se va a hacer mainstream, ya no quiero meterme a esto, y la gente, los sueños se rompen fácilmente, y ese es un problema muy, muy grande. Entonces, es la razón por la cual quería hacer este episodio, por lo cual cuando vi que tenías este guión de justamente la huelga de guionistas y a dónde llevaba, te dije, yo te escribí y te dije, quiero hablar de eso contigo. Pero entonces, considerando ahora, ya que nos están escuchando, ya hemos hablado de la huelga de guionistas con respecto a qué es lo que, cómo es que ven actualmente las empresas de streaming, ya porque los culpables son ellas ahorita. Ya el tema o el trabajo de los escritores. Pero en paralelo tenemos un pequeño, gran problema que son las IAs, que de pronto están empezando a abarcar un terreno ya de estos mismos escritores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo creemos que pueda cambiar la manera de escribir en el futuro con todo esto? Y quiero explicarlo un poquito más, como contexto. Con todo lo que está pasando, la huelga, tenemos las IAs revolucionando bastante la industria en estos momentos. Y en paralelo tenemos desde hace 3 años, debido a la pandemia, una, una generación que vive de en vivos, que hace streams, una generación que de pronto también va y hace interacciones, comenta, shares los stories, los reels, otra vez, TikToks, todo esto, todo está cambiando. De pronto tenemos una manera el mundo está cambiando de una manera tan drástica que si tú estás en el mundo offline y no perteneces en el mundo online, no estás en nada. Ya está pasando.
Y si no lo hemos hablado antes, pues yo creo que ahora es el momento para conversarlo. Y justamente viene la pregunta, ¿no? De cómo creemos que esto puede cambiar la manera de escribir en el futuro. ¿Cómo creemos que puede haber? No sé si tú escribes o practicas algo, o ensayos, o gratitudes, escribes, querido diario, hoy día, no sé, Manifestaciones. manifestaciones, ¿me entiendes? Como que hoy Mentira, ganaré no. un auto. Un tema así. Escribo mis guiones para los videos. Exacto. Ya, entonces, justamente frente a ese detalle, los guiones son muy diferentes a la narrativa, pero estoy casi seguro que tus guiones, sí o sí, sin que te hayas dado cuenta, o quizás conscientemente, los derivaste debido a un algoritmo. Porque es lo que, es lo que te decía en estos momentos. ¿Cómo viste eso? En primer lugar, no sé si tú has visto, conoces a Arturo Goga. Sí, claro. Sí. Ya, este hombre hizo el primer libro coescrito con ChatGPT Oh, de wow. fábulas. ¿Ya? Entonces, arma un hilo, ¿no? En Ujú. Twitter, explicando cuál fue su proceso, que usó esta inteligencia artificial para hacer incluso las ilustraciones, Ya, ¿no? claro, claro. El último tweet fue, e incluso este hilo ha sido escrito por el mismo ChatGPT. Y yo me Oh, quedé, wow. o sea, claro, o sea, se sentía como que alguien muy correcto estaba escribiendo, ¿no? Muy Ujú. correcto y muy pausado y Claro. bastante entendible. Estaba escribiendo el hilo de Twitter, pero no me esperaba que todo lo había hecho ChatGPT. Entonces yo, no sé, me voló un poco la mente ¿Ya? porque as- esto claro, soy coautora ¿no? De esta inteligencia, de este libro que he Ujú. creado con inteligencia artificial, finalmente hasta dónde llegan los límites, ¿no? ¿Qué parte, qué Claro. porcentaje es tuyo, qué porcentaje es de la persona? Ahora, ¿qué papel tomas tú si te conviertes en editor, corrector de estilo finalmente? ¿O es la persona, como yo te decía, ¿no? Es la persona que se va a encargar de verificar si las fuentes de este tema que está tocando son Ujú. correctos o no. Ahora, una cosa es que en ficción tenemos una libertad infinita, ¿no? Sí. Pero en cuanto a psicología, ciencia, educación, coaching que está de moda, ¿cuál es el límite? Incluso me acuerdo que cuando yo hablé sobre las inteligencias artificiales, comentaba que habían estos concursos que se hacen para descubrir nuevos talentos, ¿Ya? nuevos escritores, ¿no? Ujú. Novelas, de Ujú. novelas. Habían cerrado los concursos, valga la redundancia, Claro. porque ChatGPT, o sea, había mucha gente que estaba usando ChatGPT para participar, o sea, y tú ganas una cantidad de dinero más la publicación del libro. Sí. Entonces, sí, es un poco como hacer trampa, ¿no? En el caso de los concursos, pero ya, no sé. Yo personalmente, con respecto a cómo manejo los guiones, yo no puedo usar, no lo he intentado, pero Ujú. sinceramente yo sigo la vieja escuela de leo todas las informaciones, investigo mucho, 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 si es que es un tema que yo no manejo, y después de haber raspado hasta lo último, recién armo el guión, Claro. ¿no? Basando Qué en genial. las fuentes de Oh, wow, tú información que esperas, voy. o sea, tú absorbes, y esto es una pregunta totalmente random, pero tú absorbes entonces toda la información, consumes todo y luego escribes el guión. Sí, si es un tema que yo no Ya, manejo cero, o claro. sea, si no es una reseña de un libro, porque Ujú. finalmente la reseña es más subjetivo, Claro, claro, claro. pero por ejemplo cuando hablo hace poco hice sobre Jane Austen, Ujú. entonces encontré un artículo de la BBC, pero o sea, no conectaba mucho con las fechas, tenía muchos vacíos esta Vale, redacción, que era más claro. sobre qué tan resiliente, ¿no? No, ¿cómo puedes ser más resiliente durante la pandemia si lees los libros de Jane Austen? Ya, Entonces, como que te mostraban todo esto con opiniones de psicólogos, pero encontré un dato específico que me interesaba sobre la vida de Jane Austen y me fui a otro artículo. Y así me fui saltando a muchísimos artículos solo para hablar un poco, unos cuantos datos de la vida de Jane Austen. ujú. Pero igual, ¿no? A veces las fechas no concuerdan, los años no concuerdan, dicen que casi se muere en un internado, pero nunca, o sea, nunca encontré información oficial al respecto.
Claro. y siempre estoy con mucho cuidado, ¿no? Porque últimamente pasa que la inmediatez hace que los creadores o generadores de Sí. contenido suelten la información, pero así. O sea, un ejemplo simple es Hayao Miyazaki. Ahorita, Suzuki, que es el presidente del estudio Ghibli, dijo, yo no entiendo por qué los medios de comunicación han dicho de qué trata la película si nosotros nunca soltamos ninguna información oficial. Y yo me quedé en shock porque yo sí hice el video de qué trata, cómo vives, que supuestamente iba enfocado Claro, y yo te en creí, Ponyo. ¿ves? Engañada. Y yo me quedé tal cual, porque yo le creía a las fuentes de información que siempre Wow. sigo. Claro. Entonces nos dejó sin piso a todos, ¿no? Mm. Pero pasa, o sea, imagínate si yo he buscado toda esa información y he sacado y he hecho el video y he armado el guión con respecto a, imagínate cómo cambian las cosas con algo que no, finalmente no se compara, ¿no? No se valida esa Exacto, información. y sobre todo porque, y hablando un poco más, cómo se aplica esto al día a día con una IA, tú puedes depender mucho de una IA con respecto a la información. Tú le puedes preguntar qué tal año es tal cosa o cierto detalle y te lo da. ¿Me entiendes? Uno Sí, de los primeros años con chat, lo que sucedía era de que creo que no estaba dando información cuando se le preguntaba cosas con respecto al 9/11 con Estados Unidos, por ejemplo, como que habían ya, no ciertas cosas estaba como que dando. no, y más bien al contrario preguntaba, ¿me entiendes? Porque hay un tema que la gente no entiende y es que cuando algo en internet es gratis es porque tú eres el producto, así de simple. Entonces ChatGPT ahorita es Nada. gratis porque justamente está absorbiendo la cantidad abismal de información, o sea, y es tú escribiéndole, pero al costado tu vecino está haciendo lo mismo, al costado hay un edificio con 4 o 5 habitaciones y todos haciendo lo mismo, y eso en solamente una cuadra, luego en todo el distrito y así. Y de pronto es muy, muy abismal la información que está recibiendo chat. Y también esa es la razón por la cual te responde mucho mejor, porque hay más información incluso para ella. Imagino que es una mujer, la IA. Wow. Entonces, ahí hay un indicativo, ¿me entiendes? Creo que porque como consumo ciencia ficción, escribo ciencia ficción, para mí es normal el aceptar este tema de que, ok, pero sí soy muy consciente de que siento que tiene que haber regulación y no está viendo. ¿Me entiendes? La gente está que se va y se lanza con informaciones personales y es como que, dude, no hagas eso. Tal Porque ni cual. siquiera sé si al estar abriendo este browser desde mi PC personal, no están haciendo algo. Las proxies cambian. Entonces es un tema bastante interesante de qué tanto la gente puede confiar en una IA y de pronto te puede estar dando información equivocada. Porque al fin y al cabo, ¿quién tiene esta IA? La tiene Microsoft, si no me equivoco. Creo que ellos Tal fueron cual. los que compraron OpenAI. Entonces, no sé, ponte. De pronto se convierte todo en una distopía postcapitalista. Se jodió todo, el sistema ganó. Y la información que nos dan es totalmente mentira, porque yo cambio que Exacto. mi IA me dé información falsa, como que pronto, ¿qué ha pasado en, no sé, algún país del Oriente Medio? Cuando todo el mundo sabe que hubo una explosión nuclear, la IA te va a decir, no, no pasó nada, todo está bien. ¿Me entiendes? Exacto. Hay una historia ahí. No, y, o sea, yéndome más a Ujú. George Orwell con 1900. Ya, por O ejemplo. sea, yo entré en crisis cuando me enteré de esto porque, a ver, el autor nos propone esto de que se elimina la historia según lo que le conviene al gran hermano, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa si yo termino buscando información que nunca se valida? Y es lo que comentas, ¿no? Y te dicen otra cosa diferente. Es como que si estuvieran reescribiendo lo que está pasando en el momento. Entonces, al final exacto. terminas viviendo en una burbuja. Pero ¿qué pasa con alrededor? Y, O sea, y yo es alucinante, inclusive, bueno, sin ir tan lejos, ¿ya? O sea, yo estoy en una burbuja, pero es por mi decisión propia. ¿Y por qué? En la pandemia, Twitter, los primeros meses era muy, muy dramático. De pronto los triggers existencialistas y de la mortalidad vinieron, al menos en mi caso. ¿Me entiendes? Entonces, Twitter era noticias de gente pidiendo oxígeno, noticias de gente tratando de hacer colectas, noticias de gente que es videos de gente de pronto veniendo ¿cómo se llaman? Los del Minsa, que venían estos y se llevaban todos vestidos de blanco, se llevaban cuerpos. Entonces, hubo un momento en donde dije, no quiero seguir más esto.
Y fue deliberado, fue mi decisión personal. Entonces, por eso te digo, soy muy consciente yo de que yo me creé esa burbuja, al menos en Twitter. Y es alucinante, ¿ah? Porque Twitter es una locura. Pero yo sí tengo esta suerte de haber manejado bien ese algoritmo con Twitter para conmigo mismo. Y es por eso que muchas veces yo no me entero de las cosas que pasan en el Perú, lamentablemente. Me da vergüenza decirlo, pero es un drama. Me entero luego cuando salgo a la calle y veo ahí el puesto de periódicos, porque eso no falta. Y estoy como que, what the fuck, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Escúchame, igual en lo de Perú es todo cíclico. O sea, cuando yo me enteré que, o sea, primero con el Ajá, COVID, toma ivermectina, dengue, toma ivermectina de por nuevo. ejemplo. O sea, no Sí. aprendemos nada, carambas. En fin, eso es X cosas de peruanos. Lo que callamos los peruanos, caramba. Estoy seguro que en otros países también nos escuchan mucho en México. Seguramente en México han habido dramas. Sí, si ha sido así y Pues, estás en YouTube, déjanos en los comentarios cuál fue el drama que hubo durante la pandemia para hacernos una idea. ay, qué terrible. Pero sí, ya regresando a lo de Ujú. ChatGPT, creo que ahí es un arma de doble filo, Sí, pero definitivamente. de todos modos, tratando de ver el lado optimista, porque eso es una de las cosas que yo creo trato de a las cuales trato de dirigirme. Mientras más oscuro es el mundo, más optimismo debería haber en los que crean. Am, la manera en la que cambia la escritura con todo esto, con toda esta época del streaming, con todo lo que está sucediendo. Mencionaba al inicio, la huelga es de los escritores norteamericanos. Entonces, cuando sucedió esto, se abrió una conversación en Twitter también en donde era, ok, los norteamericanos están en huelga, está bien, pinches gringos. Pero ¿sabes qué? Hay guionistas españoles, hay guionistas mexicanos, hay guionistas en Perú, hay buenos guionistas en Perú. Entonces es como que La decían, oportunidad. podamos abrirnos, y claro, todo el mundo como que, ¿cómo escribir un guión? ¿Me entiendes? Estamos como que ahí tratando de ver. am, y sí, o sea, de pronto te das cuenta de que sí está funcionando, pero ojalá, y me acuerdo que Netflix mencionó de que la huelga no les afectaba tanto a ellos porque, claro, tienen una producción que viene de fuera de Occidente. Las producciones coreanas son alucinantes, que por cierto recomendamos ver The Glory, es un gran drama coreano. Volviendo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Que de pronto hay todo ese tema de... Hay creatividad fuera de Estados Unidos. Entonces, hay todo un tema de que yo creo que la gente podría aprovechar en esta era del streaming. Y continuando un poco con esta última pregunta que teníamos, que era, ¿cómo se debe adaptar un escritor en estos nuevos tiempos del TikTok, de los lives, de los reels? En algún momento yo preguntaba esto a un guionista, esto estoy hablando hace un par de años, mencionaban justamente de que tú podías escribir un guión y podías buscar gente que actúa en TikTok que actúe tus guiones. O incluso tú mismo podías hacer esto. Hay este actor, no, ni siquiera es autor norteamericano, o no sé de dónde es. Su handle creo que es Baron, American Baron, creo que era ese su handle. Y básicamente el tipo hace monólogos en TikTok y son increíbles, que monólogos propios que tú dices, esta vaina lo escribió Dickens, esta vaina está loquísima. Entonces, cosas muy buenas, y tú te das cuenta que además él las actúa y dices, está genial. Como que yo creo que poco a poco está yendo a esta derivación del contenido, está evolucionando justamente a eso. Lo que antes tú pensabas que podía ser un libro, que el otro día te comenté, que es, todo el mundo está muy ensimismado en el boom latinoamericano, porque sigue endiosándolo de esa manera, lo cual digo que no está mal. Balcells hizo un gran trabajo, ¿ya? Pero ya pasó, Pero no, ya, ha ya pasado pasó. años. Es del Exacto. siglo pasado. Entonces yo creo que ahora los tiempos han cambiado tanto que tu contenido es... El otro día subí como que una especie de, no poema, pero prosa bonita, ¿me entiendes? Porque no me considero poeta y de pronto sí, y lo subí como fotos en TikToks. Y la gente como que, oh, wow, qué genial, que por 2 horas me pasa esto. Y es como que, ok. Entonces sí funciona un poco todo este detalle, me voy dando cuenta de que ha cambiado la forma de crear contenidos, la forma de contar algo. Porque al fin y al cabo, si eres escritor vas a escribir siempre. El tema es adaptarte a los formatos, por más raro que suene. Y sí, es. ¿Qué, qué forma has visto tú escribiendo guiones y qué, qué crees tú que ha cambiado en estos últimos 3 años? Porque para mí la sociedad ha dado un tirón de 5 años en el futuro por obligación a la pandemia con todo el tema de redes sociales. Sí, mira, hace un par de años Ujú. yo estuve como moderadora del club de lectura de Estruendo Mudo ¿Ya? y
Bueno, dentro de, a ver, de las dinámicas, al final de cada mes entrevistábamos a los autores y era Vale. literatura peruana. Entonces, de las charlas que se me quedó grabada fue a la que le hicimos a las de ciencia ficción, no, o selección peruana, si no me equivoco, Ujú. que era una antología de cuentos. Ya. Entonces, yo les hice la pregunta a los autores. ¿Alguno de ustedes ha escrito en Wattpad? ¿Cómo se comunican con su comunidad, con sus lectores, con sus escritores? Perdón, con sus lectores? Wow, los Porque mataste. sí, es que sí, fue un poco cruel. Lo que pasa es que, a ver, ahorita las chicas Alice Kelly, no sé, Cherry Chick, que todos son juvenil, Ajá. tienen una relación muy cercana a sus lectoras. O sea, prácticamente son estrellas, son idols. Y la gente, las chibolas, hacen sus colas de 1000 personas, viajan a Es otros países para leer increíble. Es el libro. increíble. Es Claro. brutal, es brutal. Sí. Entonces, mi pregunta fue por ese lado, ¿no? ¿Cómo te haces tú conocido o solo te limitas a, bueno, trabajar con una editorial y que te publiquen el libro o el cuento? Entonces, se quedaron callados. Uno nomás dijo, ah, sí, una vez trabajé, o sea, puse un cuento en Wattpad, pero nada más. Y los otros, no, es que no me parece que se esté haciendo eso. Y yo le digo, pero, o sea, no te puedes estancar, ¿me entiendes? Porque te Claro. estás quedando, o sea, te estás quedando atrás por pensar que no es ético o por finalmente discriminar una plataforma como Wattpad a la cual puedes llegar a cualquier tipo de lectores. Exacto. Y es lo mismo con respecto a las redes sociales. O sea, ¿cómo conectas? ¿Quién te conoce? La editorial, ya, pero más allá de eso, ¿quién más te conoce? ¿Cómo haces conocido tu trabajo? Tú me dijiste ahorita, escribí una prosa, lo publiqué, la gente se identificó, me comentaron, oye, eso lo puede hacer cualquier persona que simplemente pueda juntar las imágenes y escribir. Claro, cualquier Y persona triste escribe bien. Obvio. todos conectamos con Por sentimientos, supuesto, entonces por supuesto. siento que se queda mucho y es un problema porque finalmente se están comparando con el boom latinoamericano que justo estás mencionando. O sea, yo Sí. ahorita estoy leyendo Los genios de Jaime Bailey, que hablan de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Oye, pero Márquez. Así como, es real todo ese chisme que está ahí. O sea, yo quiero no, o leerlo, pero sea, digo, es Bailey, no sé si es real. Es chisme, pero el chisme está bueno. O está sea, jalado mucho por el morbo claro. y yo la figura te la pongo así. Cuando tú estás caminando por la calle y ves a una pareja peleando y tú ¿Ya? comienzas a alucinar qué cosas están diciendo ellos Ah, yo dos. soy esa señora. Sí. Exacto, Ok, ok. porque vivimos por el meme. Por supuesto, Ya. claro, claro. Entonces yo siento que este es un ejercicio que hace Bailey, Ujú. pero con la historia de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, pero también te bota datos muy importantes y cronológicos con Wow, respecto al ok, trabajo y la personalidad de cada autor. Pero, vale. o sea, justo escuchaba, no, vi una historia, no, escuchaba el podcast de una mala lectora Ujú. que comentaba, ¿cómo puede ser posible que sigan sacando libros de una relación que pasó hace como 50 años, de autores que ya nadie lee? Y yo estaba como, o sea, es en serio, o sea, al igual, por una parte tienes razón, por otra parte siento que es un buen ejercicio. O sea, Sí. la estoy pasando bien, No, no, sí, pero, claro, claro. claro, no, y aparte que también como que te empieza pues a picar la curiosidad de saber si esto pasó o no pasó, cuánto sabes, de Pero dónde eso nos vienes. interesa solo a nosotros que hemos crecido leyéndolos en el colegio, ¿me entiendes? Yo le pregunto a mi hermano que tiene 17 años, wow, estoy viejo. A mi hermano que tiene 17 años no tiene idea, ¿me entiendes? Él me puede hablar de otros autores. Bueno, ahorita me habla de Duki, no sé quién es Duki, creo que es un escritor cantante, en fin. Am, ¿Tú entiendes? O sea, a lo que voy es que los jóvenes ahora te leen, no sé, La Quinta Ola, no sé qué autora es, ¿me entiendes? Es como que de pronto te vienen a hablar otras cosas, o Bardugo con toda su saga. Entonces es como que hay muchas cosas que te das cuenta, claro, es interesante. Y yo me doy cuenta de eso, por ejemplo, volviendo al tema de lo que tú comentabas, ¿no? Cuando de pronto decidiste apuñalar a estos escritores, haciéndoles esa pregunta, porque eso hiciste, fue violento lo que has hecho. Am, a Pero mí me fue costó, bonito yo para por supuesto, me justificarte, lo fue imagino, bonito. pero a mí sí me costó bastante salir de eso, Vania, te juro.
Yo publico mi primera novela en el 2017. Ya la autopublico con Caligrama de Random House en España. La publicamos acá en Lima. eh, 2017. Yo en ese momento no quería mostrarme frente a la cámara. Decía, no, ¿para qué? Tenía todo un issue. Dije, no, pues soy miope, tengo estrabismos, ¿para qué? Todo un tema horrible. Am, y pues, ¿qué sucede? Me toqué con esta pared que tú decías. Tengo que promocionar mi libro. Nadie sabe qué es. ¿Qué hago? Entonces, claramente decidí comprar cervezas y venderlo con el libro. Entonces, cada uno elige sus cosas. Al fin y al cabo, es como que, bueno, uno hace esto. Pero fue ahí donde me di cuenta, creo que necesito hacer esto. Y 2 años después, 2019, decido hacer el podcast. Pero empiezo con el podcast porque yo no quería mostrarme en YouTube. O sea, el camino, todo me apuntaba a decir, haz YouTube. Empieza con YouTube. Pero dije, no, es too much para mí. Es demasiada presión. No, no me veía aún, no tenía la confianza. No tenía eso. Entonces empecé con el podcast porque nadie me miraba y simplemente hablaba de lo que quería. Y en ese momento estaba leyendo mucha ficción de Asia y ciencia ficción china. Entonces no tenía nadie con quien hablar de esto. Y dije, esto le va a interesar a la gente. Y además empezaba a escribir otra vez. Pero ahí fue donde me di cuenta, para poder hacer lo que yo veo en Agit, creo que es un poco de suerte de mi lado, ¿no? Para empezar a hacer lo que yo veía autores norteamericanos. Yo no sigo autores latinoamericanos. Yo seguía muchísimos autores norteamericanos. Entonces seguía mucho de fantasía y ciencia ficción norteamericana. Y son autores de nuestra edad más o menos. ¿Y qué hacen ellos? Publican mucho en Instagram, son muy abiertos. De pronto tenemos a una autora como V.E. Schwab que abiertamente en Instagram te cuenta que tuve un meltdown, necesito terapia, me voy por un whisky y lo dice abiertamente. Y aún así luego a los 2, 3 meses te bota un libro increíble como Adi LaRue y te das cuenta, esta mujer necesita ayuda. Pero ¿me entiendes? Entonces es como que te das cuenta de, al abrirte, de pronto la gente empatiza contigo. No digo que el sufrimiento une, bueno, sí, pero es más un tema de muestras el lado humano del autor, pero no tiene nada que ver con esa, ¿cómo lo podemos llamar? Como que endiosar el boom literario, endiosar esa manera de escribir de autor latinoamericano, que eso es un poco del problema que yo tuve bastante porque muy pocas veces lo cuento, pero yo fui a una clase de escritura aquí en Lima, con una autora muy conocida, ¿ya? Y estuve con gente mayor que yo, pero todos escribían como Vargas Llosa. Todos escribían esa ficción bien de caminar por, no sé, pues, centro de Lima y de pronto el terrorismo y todo lo demás. Ya, no. Y yo era el único que escribía sobre un bar en un satélite que estaba orbitando Júpiter. Vamos. ¿Me entiendes? Y de pronto todo el mundo me decía, oye, está muy bien esto, pero ¿por qué ahí? Hazlo en el centro de Lima, brother, sí. Y ese fue mi error. Eso fue mi error. Yo me dejé influenciar por eso y me perdí. Me perdí por un buen tiempo, hasta hace un par de años, que dije, no, ¿sabes qué? Lo mío siempre ha sido la ciencia ficción. Lo mío siempre ha sido la fantasía. Y estoy volviendo a eso. Pero es justamente como tú dices, ¿no? Y en medio de todo eso, publiqué una novela, o pequeña novela, en Wattpad. Y está ahí. Y me olvidé por completo, porque dije, nada, cometido otra vez ese error. Pero de pronto el otro día que estaba haciendo un stream en Twitch, alguien me pregunta, oye, ¿pero has escrito algo? Sí, bueno, tengo este libro y luego tengo esto en Wattpad. Y todo el mundo fue como que, oh my god, ¿tienes Wattpad? Yo, sí. ¿Me entiendes? Entonces dándome cuenta de que, ok, creo que es aquí a donde debería apuntar un poquito, ¿no? Y sin querer me di cuenta que tengo como que 1000 personas que han leído la novela. Y yo estoy como que, qué locura. Y ahí entiendo. No lo hago por el dinero, lo hago porque me gusta contar. Quiero esta sensación de que tengo esta historia, dime qué tanto te puede arruinar a ti. Y yo soy de esas personas. Es como que un Martín así en plan de quiero arruinarte con esta historia. Y eso. Pero no sé, me gusta bastante eso. Me ha costado. Por eso cuando hiciste esas preguntas a esos autores dije, wow, me habría gustado estar en esa habitación y ver qué pasó. Pero no somos los Totalmente. mismos. No, no somos los mismos cuando desde hace unos años y casi tú también lo has dicho, que cuando empezaste a hacer esto. Entonces sí, es bastante interesante. Yo creo que para resumir un poco esto es, adáptate. Por más que en estos momentos digas que no quieres hacer esto, de que no es lo tuyo, de que no quieres mostrar tu cara en la cámara, ok, puedes mostrar tu voz, puedes grabar lo que escribes, puedes
sentarte en un café y grabar la calle, la gente pasando y de pronto te pones a recitar los versos más tristes del mundo, no sé, a lo José José, qué sé yo, cosas así. Sí, totalmente. De hecho, yo sigo una flaca, no, ¿de dónde es? Me salió por el algoritmo, me salió su video, una que le dedica a su perrito, que iba algo como que, ¿qué voy a hacer cuando no estés? Una cosa así. Wow, Pero me vi llorando, o sea, no, tengo gatos, pero me la pasé llorando. qué desde- intenso. Creo que duraba 1 minuto y medio el video. A partir del segundo 30 yo me la pasé llorando en mi cama tapada y dije, no tengo perro, pero mis gatos. Nah, sí, qué Fue miedo. horrible, pero... Y las imágenes eran de ella caminando con su perrita, que se veía que ella estaba viejita, caminando por la playa, no cargándola, algunas fotos de ella con su Claro. perrito, y pucha, y tú dices, esta placa es una genia, porque lo hace simple, hace que llegue, y tú veías los comentarios y decías, qué bestia, qué bien llegas a conectar con la gente. Y Ujú. no yéndome tan lejos de mi experiencia, me acuerdo que me escribió una autora Ya. que se había autopublicado, si no me equivoco, Ujú. y me dijo, oye, Vania, ¿sabes qué? Me gustaría mandarte mi libro y para que le hagas el unboxing ya. Y yo dije, ya, está bien, coordinemos, ¿no? Me pasó el libro, era un libro de cuentos cortos, si no me equivoco. Ya. Lo abro y empezaba con una frase recontra tóxica, pues. Era una frase como, eh, ya, voy a resumir con mis palabras. Decía algo como, no sabía que iba a ser mi primer amor. Yo tenía 15 y él tenía 36. No. Una cosa así. Ya, Ok. fácil, estoy exagerando, pero No, no, no. empezaba así, ¿Ya? Qué intenso. denso, denso. Pero yo dije, vamos a intentar A ver, claro. solo leer eso, porque yo dije, o sea, leí esa parte que era literalmente que 3 líneas Ujú. y de ahí empalmé con, así empieza el libro de la autora tal, bla, 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 le puedes escribir directamente a su cuenta de Instagram, si quieres comprar la novela o o el libro de cuentos. Tú no tienes idea de lo viral que se volvió ese video. Y dije, a la gente le encanta el morbo, es real. Sí, sí. O sea, y eso simplemente me lo demostró. Y yo me quedé como, brother, esto es demasiado. Y bueno, le fue bien. De ahí no volví a hablar con la autora, pero Ujú. sí, o sea, todo el mundo preguntando, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo compro? Ahora también pasa con coyuntura, ¿no? Hablé sobre un libro de mm, Sendero, Sendero, libro ¿Ya? de... Ujú. Y bueno, y ahí me dijeron de todo, ¿no? Roja, porque justo fue en la coyuntura Castillo versus Keiko, Ah, ya, en que me ese mandaron modo. un Ok, libro. intenso. Tú buscabas drama. Tú buscabas drama. Polémica, ¿no? Exacto, ya está. Lo conseguiste, lo conseguiste. Claro, yo estaba en modo, mátense en los comentarios, a mí me da igual, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Sí. Qué O sea, increíble. la gente sí se jalaba los pelos y creo que eso es lo que me gusta de la literatura, que lo que pone sobre la mesa, sea bueno, sea malo, igual genera conversación. Y Claro. eso es algo que no se puede perder y eso es algo que se genera no a través de inteligencias artificiales, sino a través de humanos presentando historias, Sí. investigando, no te puedes ayudar. O sea, yo no estoy en contra de las inteligencias, creo que podríamos facilitar las investigaciones, por Sí, o sea, ejemplo. como comentaba, ¿no? O sea, justamente yo creo que necesitamos una regulación para eso. Va a venir. Yo creo que va a venir, definitivamente. Yo solamente espero que no sea tan tarde. Por más dramático que suene. Em, pero justamente, ya para resumir todo este episodio, pues lo que mencionabas, ¿no? Este factor humano aún falta. Al menos hasta que las inteligencias artificiales vayan a terapia, ¿no? Pero en general, yo creo que puede una inteligencia artificial escribir un libro. Sí, puede. Pero no va a ser humana. Porque la humanidad al final es más un tema de Ex- la sensación, lo que tú puedas sentir, lo que tú escribes un libro para sacar algo que te jode. O escribes algo para superar, o lees algo para superar algo más. Entonces, eso es algo que
por más avance tecnológico, por más inteligencia artificial que haya, por más Apple Vision Pro que haya, no, no va a llegar a sustentar Oye, o a bueno, justificar justamente esto, claro. Entonces yo creo que es eso. Y Vania, ya para terminar, no sé, algún último pensamiento final con respecto a esto que nos quieras dar. yo creo que lo más importante ahora es no dejarse llevar por qué tan fáciles se pueden terminar haciendo las cosas. Exacto. A mí me preocupa un poco ese tema. Los humanos somos a veces un poco flojos, Sí. humanos en general, ¿no? No, no Ujú. es un tema de cultura, Claro, claro, siento claro. yo. Es un tema de facilitar todo. Entonces, me gustaría que no se pierda eso, ¿no? Ujú. Ese lado humano, ese lado de comparar, de llegar, conectar. Es difícil, hemos hablado de todo, tanto desde los guionistas que están perdiendo su carrera profesional por cumplir con las expectativas de los más grandes, hasta autores que simplemente no quieren compartir con Wattpad. Señores, ahí está el futuro, ahí están sus lectores. Entonces Exacto. va por ahí, ¿no? Ujú. Conectar, no idolatrar y disfrutar todo lo que tenemos ahorita. Las cosas van a seguir cambiando y van a cambiar muy rápido, así que hay que aprovechar el presente y lo que tenemos ahora. Y obviamente adaptarnos. Con Exacto. eso creo que cerraría. No, en verdad está perfecto. Muchas gracias por eso. Y a las personas que entrevistamos, que conversamos acá en el podcast, siempre les pedimos que nos recomienden una película, una serie, algo de animación, puede ser serie o película, y un libro. ¿Qué tienes para nosotros? Creo que me voy a ir por todo lo que es animes. Vale, Perdón, ok. perdón. No, está bien, está bien. A ver, si no han visto Jujutsu Kaisen, Es yo les recomiendo increíble. Jujutsu Me Kaisen falta ver la 0, la película. película. Nos falta ver la película. Yo la vi con Stephanie. Volamos. Es increíble. Hermosa, Sí. hermosa. Salió Goyo y yo me quería morir. Hermoso ser humano, caramba. Yo estoy esperando la segunda temporada. Pero bueno, la acotación es, a mí me pasó que como todo el mundo primero vio la primera temporada y luego recién le encontré sentido viendo Jujutsu Kaisen 0, que es la película. Sí. Y volví a ver la primera temporada y conecté, porque no sé si tuve el error, pero justo se había estrenado Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Ah, ok. Kaisen, Muchas cosas ahí. estaban por ahí también, Ujú. claro, y que es casi la misma temática. Claro. Entonces cuando vi Jujutsu dije, ay no, señor, si me comparas con Tanjiro y su dolor, con el otro protagonista que dijo, ya, solo voy a hacerlo porque mi abuelo me dice, yo lo iba a abandonar. Pero ya, de ahí ya Claro. toma, Claro, le claro. tomé cariño, sinceramente. Luego, en cuanto a animes, Haikyuu, me he enamorado de ese anime de volei. Ujú. Justo hice un reel al respecto, que le fue mejor en TikTok, conecté con más gente en TikTok que están pidiendo un partido de volei, versión Haikyuu. Es hermosa, es preciosa, aprendes tanto de compañerismo, Ujú. amistad, todas las reglas del vóley, todos los nombres que yo no tenía idea que existían, colocador, bloqueadores, Claro. Qué pero increíble. es espectacular. Y voy a empezar a leer el manga. Ya, o sea, ya me perdieron, ya me perdieron. Y en cuanto a libros, todavía no termino Los Genios, pero si quieres saber más un poco más de morbo de Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, que ninguno de los dos es santo, léanlo. Otro, El año del viento de Karina Pacheco Medrano, es un libro que no le puedo hacer reseña porque siento que es muy bueno, es una autora Ok. peruana que yo terminé llorando desconsolada con el penúltimo capítulo. Siento que el último capítulo estuvo un poco de más, pero el penúltimo capítulo yo Ujú. no podía respirar. Oh, wow. Así que Qué intenso. excelente, sí, brutal. Perfecto, lo voy a anotar acá para tenerlo en Sí, la lista. Qué genial. no sé si, sí, no me explayo en de qué va, porque es un poquito largo, y no sé si tenemos tiempo, pero es sobre el terrorismo, en la época del Ujú. terrorismo, eh, pero es brutal, o sea, está Ok. contado de una manera espectacular que hace que tú te pongas a pensar en que el terrorismo ha sido como,
tirar una moneda al aire para ciertas personas y se metieron sin saber. Oh, Y wow, qué dolor claro. enterarte de que llegaste ahí porque pensaste que las cosas iban a cambiar. Ujú. Va por ahí el tema. Y el último, El Castillo Ambulante de Diana Wynne Jones, perdón, si vieron la película de Estudio Ghibli, la amaron, la disfrutaron y quieren ver una versión más real de la autora de un Howl que es más humano, más tóxico, con mucho más problemas, pero que al final termina derritiéndote el corazón como en la película, El libro. lean ese libro. Ok, Espectacular. Hermoso, hermoso. perfecto. Muchas gracias por tus recomendaciones, Vania. Realmente ha estado interesante toda esta charla. Otra vez, gracias por el tiempo y perdón por el drama del inicio. Ha estado bastante interesante. Pues para los que nos escuchan en Spotify y Apple Podcast, eso sería todo en este episodio. Si estás viéndonos en YouTube, muchas gracias por estar hasta acá. La información de lo que hemos hablado le vamos a dejar justamente en la cajita de descripciones, así que puedes ir ahí y ver justamente los enlaces. Y pues eso sería todo en este episodio del podcast de El Rincón del Escritor. Recuerda que si vas a escribir una historia, una palabra a la vez es suficiente. No te presiones, no te limites y por favor considera Wattpad. En serio. Luego Por hablaremos de favor. eso. Y pues eso sería todo. Vania, muchísimas gracias otra vez por estar Gracias. aquí. Y ya nos vemos en un siguiente episodio. Al resto, por favor, toma agua, come a tus horas y duerme. Es necesario y bueno para tu piel. Y eso sería todo. Yo soy Jai y nos vemos en el siguiente episodio de El Rincón del Escritor. Hasta la próxima.